La calle de Sevilla estaba sumida en un silencio inquietante, apenas roto por el canto distante de un gallo y el eco de pasos apresurados. Nadie vio venir lo que ocurrió, porque nadie esperaba que la violencia irrumpiera a plena luz del día. Carmen, una joven estudiante universitaria, sintió que alguien la seguía mientras cruzaba la plaza vacía como no. Aceleró el paso, pero su respiración se volvió un tambor en su pecho. Un hombre apareció a su lado con una sonrisa demasiado tranquila, demasiado controlada. Carmen murmuró, «¿Qué quiere de mí?». Pero él no respondió, solo avanzó, forzando la tensión en el aire. La puerta de una casa se abrió de golpe en la distancia y un olor a humedad mezclado con hierro golpeó la escena. Era el instante en que la pesadilla se desató, arrancando de raíz cualquier ilusión de seguridad. No fue un crimen nocturno, oculto por sombras. Fue una cacería a plena luz, donde todos creían estar a salvo. Y allí, bajo el sol, comenzó la historia del hombre que cazaba a sus víctimas. El eco de los pasos aún resonaba cuando Carmen intentó recuperar la calma. Su mente gritaba que debía correr, pero su cuerpo estaba paralizado. El hombre seguía a su lado, demasiado cerca, y parecía disfrutar de su miedo. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz quebrada. Él sonrió, sin responder, mientras el sol caía de lleno sobre sus rostros. La calle estaba desierta, como si el mundo entero se hubiera borrado. Nadie abrió una ventana, nadie asomó la cabeza. Carmen comprendió que aquel silencio era una condena. No era una coincidencia que estuviera sola, era parte de la cacería. Y el cazador nunca dejaba escapar a su presa. El aire se volvió denso, como si cada respiración costara el doble. Carmen apretó los labios, sus dedos sudorosos aferrados al bolso. Intentó retroceder, pero el hombre bloqueó su camino con un solo paso. «No va a ningún sitio», murmuró él, con una voz suave que helaba la sangre. El sonido de un coche pasó distante, indiferente, incapaz de detener lo que ocurría en aquel rincón. Carmen pensó en su madre, en la llamada que nunca llegaría a contestar. Y en ese instante comprendió que estaba atrapada entre el sol brillante del mediodía y la oscuridad absoluta de aquel extraño. El corazón de Carmen latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo, aunque no había nadie allí. El hombre inclinó la cabeza, observándola como si fuera un objeto de estudio. «Nadie vendrá por ti», dijo, casi con ternura. Ella quiso gritar, pero la voz se ahogó en su garganta. El tiempo parecía haberse detenido, atrapado en aquel instante de tensión insoportable. El cazador no necesitaba oscuridad ni callejones ocultos, actuaba bajo el mismo sol que debía protegerla. Y eso lo hacía aún más aterrador. Un portazo rompió la calma de la calle. Desde la casa abierta se filtraba un olor penetrante, mezcla de humedad y metal oxidado. Carmen miró hacia allí, pensando por un segundo en escapar, pero comprendió que esa puerta era una trampa más. El hombre notó su mirada y sonrió con complicidad, como si ya hubiera previsto cada uno de sus movimientos. «Sabes que no hay salida», murmuró. El sol seguía brillando, indiferente, y el día avanzaba como cualquier otro. Pero para Carmen, el tiempo acababa de torcerse hacia el horror. El eco del miedo de Carmen se expandía más allá de la calle vacía. Mientras tanto, en una casa modesta, Antonio, un inspector con años de experiencia, repasaba un expediente manchado de café. Las fotos de jóvenes desaparecidas lo observaban desde la mesa, recordándole las promesas rotas de protección. «Algo no encaja», murmuró, con la mirada fija en los ojos de las víctimas impresas en blanco y negro. Cada rostro parecía clamar justicia, y él sentía el peso de su fracaso. Antonio llevaba meses tras la sombra del asesino, pero siempre llegaba un paso tarde. La ciudad dormía bajo la ilusión de seguridad mientras el monstruo cazaba bajo el sol. Y aunque todos intentaban mirar hacia otro lado, Antonio sabía que debía seguir, porque en esas calles había alguien que no se detendría hasta cazar de nuevo. Carmen había regresado a casa, pero el aire en su habitación se sentía envenenado por lo que había vivido. Sus manos temblaban mientras acariciaba el teléfono, pensando en llamar a su madre. «No me creerá», susurró, temiendo parecer paranoica. Recordaba la sonrisa del hombre,
su proximidad insoportable, y cada vez que cerraba los ojos, lo veía esperándola al otro lado de la puerta. Afuera los niños jugaban en la calle, riendo, como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, el mundo ya no era el mismo. Carmen entendía que aquel hombre la había marcado y que escapar de su sombra sería casi imposible. En la comisaría, Antonio recorría el pasillo con pasos rápidos, ignorando los saludos cansados de sus colegas. Llevaba un expediente bajo el brazo, convencido de que los casos estaban unidos. No son desapariciones aisladas, pensaba, es un cazador que se burla de nosotros. Al entrar en su oficina, colocó las fotos en la pared, una al lado de la otra, hasta que los rostros formaron un coro silencioso de ausencias. Sentía que le gritaban en sueños y en vigilia. Sus superiores lo acusaban de obsesionado, pero él sabía que esa obsesión era lo único que mantenía viva la búsqueda de justicia. Mientras tanto, en una pequeña cocina, Rosa, la madre de una de las desaparecidas, removía una taza de café sin probarlo. Sus ojos hinchados de llorar miraban el vacío. «¿Dónde estás, hija mía?», murmuró, con la voz rota. La televisión hablaba de fútbol, ignorando la tragedia que devoraba su vida. Los vecinos evitaban el tema, como si el silencio pudiera borrar la ausencia. Rosa sentía que el dolor la desgarraba en pedazos, pero también que debía gritar hasta que alguien la escuchara. Porque si el asesino seguía libre, otras madres pronto compartirían su infierno. Cuánto compartirían su infierno. El barrio comenzaba a llenarse de susurros. Punto. Algunos vecinos decían que las chicas desaparecían por elección, que se habían marchado. Otros murmuraban que alguien poderoso protegía al asesino. Colía al asesino. La comunidad antes unida empezaba a fracturarse bajo la sombra de la sospecha. Carmen escuchaba esas voces desde su ventana, incapaz de gritar la verdad de lo que había visto. El miedo la amordazaba. Y mientras tanto, el cazador sonreía en algún rincón de la ciudad, seguro de que nadie lo detendría bajo la luz del sol. La ciudad comenzaba a sentir la mordida del miedo. Cada esquina parecía esconder un secreto, cada sombra un depredador. Carmen se aferraba a la ventana de su habitación, observando las calles vacías donde antes resonaban risas. «Ya no es mi barrio», pensó, con un nudo en la garganta. El recuerdo del hombre no se borraba, su sonrisa la perseguía incluso en sueños. Mientras tanto, en la radio local, la voz de un periodista hablaba de otra desaparición. Una joven encontrada ausente tras salir del instituto. La noticia rompió la calma y extendió la paranoia. Carmen comprendió que no era la única marcada y que el asesino seguía cazando bajo la luz del sol, intocable, invisible a todos, menos a quienes lo habían visto de cerca. Antonio recorrió el callejón donde habían visto por última vez a la chica desaparecida. El suelo estaba húmedo, con charcos que reflejaban la luz de las farolas. Se agachó, observando un pañuelo tirado y manchado de barro. «Siempre nos deja migajas, nunca el banquete», murmuró. La policía recogía pruebas mecánicamente, pero Antonio sentía que el asesino jugaba con ellos. Había un orden, un patrón escondido bajo el caos. Y lo más inquietante era la certeza de que aquel hombre no necesitaba la noche para atacar. Se movía bajo el sol como uno más, invisible entre todos. Esa era su mayor arma. En la plaza del mercado, los vecinos hablaban en susurros panto. Unos culpaban a extranjeros, otros señalaban a jóvenes del propio barrio Ponto. La sospecha comenzaba a dividir amistades y familias. Rosa caminaba entre ellos, con la foto de su hija en la mano. «Busquen a mi niña», gritó, con la voz quebrada. Algunos apartaron la mirada, incapaces de enfrentar el dolor, mientras otros murmuraban que el asesino podía estar allí mismo, escuchando. El miedo se volvió un veneno que corría por las venas de la comunidad, destruyendo la confianza. Y en cada esquina, parecía que los ojos invisibles del cazador observaban en silencio. Carmen decidió salir de casa, pero cada paso por las calles le resultaba un suplicio. Miraba detrás de sí constantemente, convencida de que lo encontraría al doblar cualquier esquina.
El ruido de un coche la hizo sobresaltarse, y un grupo de jóvenes que reía le sonó como una burla cruel. Sentía que ya no pertenecía a ese mundo de normalidad. Él sigue ahí, pensó, con el estómago encogido. El sol caía fuerte, cegador, pero para ella era una luz falsa que no ofrecía protección. El cazador podía estar a plena vista, disfrazado de vecino, de transeúnte cualquiera. En una sala oscura, el asesino repasaba cuidadosamente recortes de periódico. Sus manos pasaban las páginas con calma, como si leyera un libro de recuerdos. No necesitaba fotos para memorizar los rostros. Cada mirada de terror estaba grabada en su mente. Sonrió al ver que la ciudad se dividía en rumores y miedo. Me buscan, pero no me ven, murmuró con un tono satisfecho. Afuera, los niños jugaban bajo el sol, ajenos a la sombra que habitaba entre ellos. Para él, la cacería apenas comenzaba, y cada día a plena luz era un escenario perfecto para el siguiente ataque. Antonio observaba los expedientes con una mirada distinta. Algo en los patrones no cuadraba. Siempre eran jóvenes vistas en lugares concurridos, siempre bajo el sol. Pero un nombre le heló la sangre, el del hombre que todos conocían como vecino respetable. Era Javier, voluntario en la parroquia, sonriente en las fiestas del barrio. Antonio se llevó las manos a la cara. «Ha estado frente a nosotros todo el tiempo», murmuró. Recordó la confesión de Carmen sobre el hombre de la sonrisa tranquila y comprendió que describía al mismo Javier que saludaba cada mañana en la plaza. La idea lo derrumbó. El cazador no era un extraño, era alguien oculto a plena vista. En la iglesia del barrio, Javier repartía panfletos con gesto amable. Los ancianos lo saludaban con confianza, los niños corrían alrededor, sin miedo. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa se escondía un monstruo. Carmen, que había decidido ir a encender una vela, lo reconoció al instante. El corazón le golpeó con fuerza, pero contuvo el grito. «Es él», pensó, mientras las manos le temblaban. Observó cómo Javier hablaba con el sacerdote, usando la misma calma que había mostrado el día que la siguió. Nadie más lo veía. Nadie más parecía capaz de unir las piezas. Carmen salió apresuradamente de la iglesia, buscando aire. Sentía que la verdad la asfixiaba. Sabía que debía contar lo que había visto, pero también comprendía que nadie le creería. Javier era el vecino ejemplar, el hombre que ayudaba en todo. Si hablo, dirán que estoy loca, pensó, mordiéndose los labios. Cada risa que escuchaba en la plaza le sonaba hueca, como si todos compartieran un secreto menos ella. En ese instante entendió la magnitud del peligro. No se trataba solo de un asesino oculto, sino de una máscara tan perfecta que lo protegía de todos. Esa noche, Antonio regresó al barrio. Caminó entre las calles silenciosas, recordando cada saludo de Javier, cada gesto amable. Ahora todo adquiría un matiz siniestro. Llamó a Carmen para escuchar su versión, y su voz temblorosa confirmó lo peor. «Es el inspector. No me cabe duda». Antonio colgó el teléfono con el estómago revuelto. Sabía que necesitaba pruebas, pero lo más aterrador era que Javier, el cazador, ya estaba un paso adelante. Y si lo habían descubierto, la siguiente víctima podía ser cualquiera que se atreviera a mirar demasiado cerca. «Panto cante soul del encanto más en cuanto. Ante calma de sillos feliendes». En la penumbra de su habitación, Javier observaba su reflejo en el espejo. La sonrisa tranquila volvía a dibujarse en su rostro como si se burlara de todos. Tomó una carpeta escondida en un cajón, recortes de periódicos, fotos impresas, notas con fechas y lugares. «Siguen creyendo en mi máscara», susurró. Afuera, las campanas de la iglesia marcaron la medianoche. Javier cerró la carpeta y se levantó con calma. La revelación era clara. Nadie sospechaba de él, y eso lo hacía invencible. Su juego apenas había cambiado de fase. La noche cubría Sevilla con un silencio espeso, roto solo por sirenas lejanas. Antonio caminaba por el callejón donde creía que Javier se escondía. Cada paso resonaba como un martillo en su pecho. Tenía la certeza de que el asesino había previsto ese encuentro. Carmen lo había llamado antes, con la voz hecha pedazos. «Inspector, me sigue otra vez».
Ahora, la tensión lo atravesaba entero. El aire olía a hierro y humedad, igual que las escenas de los crímenes. Antonio sacó su arma con manos temblorosas. Sabía que estaba al borde de enfrentarse a la sombra que había cazado bajo la luz, pero ahora lo esperaba en la oscuridad. Y ese instante sería decisivo. Carmen corría por una calle paralela, con el corazón en llamas. Sabía que Javier la perseguía de nuevo. Podía sentir sus pasos detrás. El eco era un monstruo invisible mordiéndole los talones. Sus piernas temblaban, pero la desesperación la empujaba. «No me atrapará», repetía en silencio, aunque la certeza se escapaba con cada respiración. De pronto, una sombra se adelantó, bloqueando la salida. Era él, sonriente, con esa calma imposible. Carmen gritó, pero el aire apenas la obedeció. Bajo las farolas, el cazador volvía a mostrar su rostro real, y esta vez no tenía intención de dejarla escapar. Antonio escuchó el grito de Carmen y corrió hacia él con el arma lista. El callejón se abrió en una pequeña plaza, donde la vio enfrentada al cazador Ponto. Javier la miraba como un depredador que disfruta del pánico de su presa. «¡Detente, Javier!», gritó Antonio, apuntando con firmeza. El asesino levantó las manos, pero sus ojos chispeaban arrogancia. «¿De verdad crees que puedes pararme?», dijo con voz serena. Carmen retrocedió, sin apartar la mirada de aquel rostro que la había perseguido en pesadillas. El aire se volvió insoportable, cargado de la inminencia de un estallido inevitable. Javier avanzó un paso, desafiando la tensión. La sonrisa se estiró en su rostro como una máscara rota. Antonio gritó una advertencia, pero el asesino no se detuvo. Carmen contuvo la respiración, convencida de que ese era el fin. El cazador susurró. «No eres diferente a los demás, inspector, ¿también me temes?». Con un movimiento rápido, intentó abalanzarse sobre Carmen, pero Antonio disparó. El estruendo rebotó entre las paredes, sacudiendo la noche. Javier cayó de rodillas, sorprendido, con la mirada aún altiva. Pan, tou, tou. El cazador, finalmente herido, mostraba la fragilidad detrás de su monstruo. El silencio regresó con un peso insoportable. Javier, aún de rodillas, soltó una risa amarga que heló a Carmen. «No me han vencido», murmuró, mientras la sangre manchaba el suelo empedrado. Antonio se acercó lentamente, con el arma todavía levantada, pero su mirada reflejaba más dolor que triunfo. Carmen cayó de rodillas, con lágrimas silenciosas, observando cómo el cazador seguía sonriendo, incluso herido. La escena era insoportable. No había alivio, solo un miedo más profundo. Porque el mal que había reinado bajo la luz del día no moría con un disparo. Quedaba grabado en todos para siempre. La policía acordonó la plaza, mientras los curiosos se agolpaban detrás de la cinta amarilla. Javier, herido, era llevado en camilla con una expresión desafiante, como si aún controlara la escena. Carmen lo observaba desde lejos, temblando, incapaz de creer que seguía respirando después de tanto horror. Antonio, con la pistola aún en la mano, sentía el vacío de una batalla ganada a medias. No había gloria, solo cansancio. «Esto no ha terminado», pensó, al ver la sonrisa torcida del cazador. La ciudad miraba incrédula, sin comprender que el monstruo siempre había estado entre ellos. En la comisaría, Antonio entregó su informe con manos cansadas. Los superiores lo felicitaron, pero su rostro permanecía sombrío. Sabía que la captura no borraba las cicatrices. Javier se había convertido en símbolo de un miedo más profundo, la certeza de que cualquiera podía esconder un monstruo detrás de una sonrisa. Mientras firmaba los papeles, escuchaba el murmullo de los agentes, todos con los ojos rojos de agotamiento. «Lo atrapamos, pero no devolvemos a las chicas», pensó. Esa era la herida que nunca cerraría. Rosa asistió al juicio preliminar con la foto de su hija en las manos. Ponto. El juez habló de plazos, abogados y pruebas, pero para ella solo existía el vacío en la silla que nunca volvería a ocuparse. «No es justicia, es trámite», murmuró entre lágrimas. Los periodistas apuntaban cámaras, buscando el titular perfecto. Rosa sintió que su dolor era un espectáculo. Miró a Javier sentado con esposas y lo vio sonreír de nuevo.
Ese gesto fue una puñalada más. El monstruo no necesitaba libertad para seguir hiriendo, bastaba su risa en medio del silencio de la sala. Carmen regresó a casa, pero nada parecía familiar. Las paredes le devolvían ecos de miedo, y cada esquina le recordaba el rostro del cazador. Miró el espejo y apenas se reconoció. Ya no era la joven que caminaba tranquila por la plaza, sino alguien marcado por el horror. Sigo viva, pero no soy la misma, pensó, acariciando las cicatrices invisibles que llevaba dentro. Afuera, los vecinos evitaban mirarla, como si temieran que su historia fuera contagiosa. La soledad era otra condena que Javier había dejado atrás. La ciudad intentaba volver a la rutina, pero las calles tenían una herida abierta. Los periódicos titulaban con letras grandes: "El cazador detenido". Sin embargo, los cafés seguían llenos de susurros, los padres caminaban con miedo al lado de sus hijos. Pum. Antonio recorría esas calles con el rostro endurecido. Sabía que la captura no devolvía la calma, solo cambiaba la forma del miedo. Carmen lo vio pasar y comprendió que ambos compartían la misma verdad. El asesino había sido atrapado, pero el eco de su cacería seguiría persiguiendo al barrio durante años. La celda estaba fría, iluminada por un único foco que caía sobre el rostro de Javier. Los barrotes no parecían incomodarlo. Al contrario, los acariciaba como si fueran parte de su triunfo. El guardia lo observaba de reojo, incómodo por esa sonrisa que nunca desaparecía. Javier susurró: «Aún no saben dónde están todos». La frase quedó suspendida en el aire, como una amenaza invisible. El silencio de la cárcel se volvió más denso. Afuera, la ciudad dormía creyéndose a salvo, sin saber que la verdad aún estaba enterrada bajo tierra, esperando ser encontrada. Antonio, de pie frente al espejo de su baño, se miraba con los ojos rojos por el insomnio. Había atrapado al asesino, pero no sentía paz. El rostro de Javier lo perseguía incluso en la intimidad de su casa. «No está acabado», murmuró con voz quebrada. Sabía que mientras no aparecieran todos los cuerpos, la herida seguiría abierta. Cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados volvió a escuchar la risa de aquel hombre. El cazador seguía vivo en su mente, y eso lo devoraba más que cualquier bala. Carmen caminó por la plaza al amanecer. El aire era fresco, pero su pecho sentía un peso insoportable. Miró los bancos donde solía sentarse con sus amigas, ahora vacíos, convertidos en espectros de lo que nunca volvería. Pasó junto al kiosco y vio los titulares: «El barrio respira aliviado». Ella negó con la cabeza. «No respira. Se engaña», pensó. Sus pasos resonaban demasiado fuertes, como si la ciudad quisiera recordar que nada era normal. Aunque el cazador estaba preso, su sombra seguía de pie en cada esquina, más presente que nunca. Rosa colocó flores en la tumba de su hija. El mármol frío brillaba con el sol de la mañana. «Te encontraron demasiado tarde», murmuró, con lágrimas cayendo sin control. Otros familiares estaban cerca, todos con el mismo gesto de derrota silenciosa. El aire del cementerio era denso, cargado de nombres que nunca deberían haber estado allí. Rosa apretó la foto contra su pecho y miró al cielo. No esperaba respuestas, solo buscaba un respiro que nunca llegaba. El dolor no terminaba con la captura. Seguía latiendo bajo la tierra. En la oscuridad de su celda, Javier abrió los ojos con calma. La cárcel estaba en silencio absoluto. Se inclinó hacia adelante y susurró, como si hablara a alguien invisible: «Todavía me queda uno». Luego sonrió, satisfecho, cerrando los ojos otra vez. Afuera, un viento helado recorrió las calles del barrio, arrastrando consigo un silencio inquietante. La ciudad no lo sabía, pero el cazador aún guardaba un secreto. Y ese secreto era un golpe final que seguiría latiendo mucho después de que las puertas de la celda se cerraran.